En el artículo titulado Mejora de ganancia y reducción de lóbulos laterales en una antena de parche microstrip operando en modo TM, publicado recientemente por el IEEE Open Journal of Antennas and Propagations. El artículo aborda una de las principales limitaciones que tienen las antenas microstrip por su baja ganancia y la presencia de lóbulos laterales, también conocidos como side lobes. ¿Qué es una antena microstrip? Es una antena muy delgada, de bajo perfil, que consiste en un parche metálico rectangular, que está montada sobre un sustrato eléctrico con un plano de tierra en la parte inferior. Estas antenas son ampliamente utilizadas por su bajo costo, facilidad de fabricación y compatibilidad con sistemas de comunicaciones modernas, como radares o satélites. Sin embargo, cuando operan en su modo fundamental, conocido como TM10, su ganancia suele ser limitada, alrededor de 6 o 8 dBi, lo cual puede ser insuficiente para aplicaciones que requieren mayor alcance o eficiencia energética. Una estrategia común para mejorar la ganancia es operar la antena en modo de orden superior, como lo es el TM30 o el TM50, lo cual incrementa la directividad. Pero esto también provoca el surgimiento de múltiples lóbulos secundarios, lo que disminuye la calidad del patrón de radiación. En este contexto, el artículo nos propone una solución novedosa y eficiente, una antena que opera en modo TM50, pero que incorpora modificaciones estructurales para controlar el comportamiento de radiación. En el artículo se añaden específicamente 3 ranuras transversales colocadas en puntos donde el campo eléctrico es nulo para redirigir las corrientes fuera de fase, suprimir lóbulos laterales, y también 2 extensiones laterales, llamadas stubs comúnmente, que aumentan el área efectiva de radiación sin cambiar la frecuencia. Voy a explicar cómo los modos de operación TM influyen en el comportamiento electromagnético de las antenas microstrip y cómo esto permite optimizar su rendimiento. Este tipo de antenas, el modo más utilizado para el análisis teórico, es el modelo de cavidad resonante. Bajo este enfoque se considera que el campo eléctrico dentro del parche metálico sigue una distribución cosenoidal, como se muestra en la ecuación. Aquí M y N representa el número de variaciones del campo eléctrico en las direcciones X y Y respectivamente. En la mayoría de diseños de alta ganancia se utiliza N igual a 0, ya que se prioriza la variación a lo largo de la longitud del parche. A continuación vemos cómo cambia la distribución en el campo eléctrico y el patrón de radiación según el modo que se excite en el parche. En el modo TM10 se observa una única variación en la dirección X. Esto genera una radiación frontal con un solo lóbulo principal y sin lóbulos laterales, pero la ganancia es limitada y es aproximadamente de 7 dBi. En el modo TM30 hay 3 máximos en el campo en X. Esto incrementa la ganancia hasta cerca de 3 dBi, pero también aparecen lóbulos secundarios, lo que reduce la directividad efectiva. Finalmente, en el modo TM50 se presentan 5 variaciones. Esto se traduce en un patrón de radiación con hasta 5 lóbulos, uno principal y 4 laterales, con una ganancia aproximadamente de 15 dBi, pero a costa de una mayor dispersión de las. Existe un problema con el modo TM50 y es que, aunque aumenta la ganancia, introduce múltiples lóbulos indeseados. Esto ocurre porque en las regiones activas del parche, es decir, donde el campo eléctrico es máximo, se comporta como fuentes radiantes independientes, separadas entre sí a una distancia aproximada de 5 veces la andaguero medios. Esta separación es tan grande que provoca radiación similar a la de un array lineal de elementos sin control de fase, generando interferencias constructivas fuera del eje principal. Esto se traduce a un alto nivel de lóbulos laterales. Para contrarrestar el efecto de los lóbulos secundarios, el diseño propuesto introduce slot o ranuras transversales colocadas específicamente en los nodos del campo eléctrico, es decir, en los puntos donde la amplitud del campo es prácticamente cero. Al hacerlo se interrumpe la continuidad de la corriente superficial en estas regiones, lo cual reduce contribución de las componentes fuera de fase en el campo lejano. Esto permite suprimir los lóbulos laterales y mejorar la directividad, manteniendo la ganancia elevada en el modo TM50. Ahora, para el diseño paso a paso de la antena con modelos de cavidad y simulaciones, lo que se hizo primero fue elegir el sustrato dieléctrico RT Duroid 5880. Como se puede observar en la imagen, existen 4 fases de diseño de la antena. Así, en la primera fase se diseñó una antena parche microstrip cuadrada con frecuencia de resonancia de 8,11 GHz, operando en un modo parecido al TM50. Así se obtiene la siguiente distribución de campo eléctrico dentro del dieléctrico a lo largo de la longitud L, donde se tienen 5 puntos donde el campo se anula. A su vez, se puede observar que el punto de alimentación introduce asimetrías en el campo. Como segunda fase de diseño, se agregaron 2 conjuntos de slots de forma simétrica sobre el parche. Estos slots se colocaron en puntos de 0 campo eléctrico. Para la tercera fase de diseño se agregó un tercer conjunto de slots en la parte central del parche en otro punto de 0 campo eléctrico. Con esto, la antena se comporta como si tuviera 2 distribuciones de campo del modo TM10 en cada mitad del parche. En general, la frecuencia de resonancia del modo cambia a medida que se agregan más slots.
Para la última fase de diseño se agregaron dos stops a los extremos del parche, esto con el fin de incrementar el área efectiva en la antena y por ende su directividad y ganancia. Si se agregara longitud al parche en lugar de usar stops, se reduciría significativamente la ganancia obtenida. Aquí la distribución del campo se extiende hasta los stops. En la siguiente imagen se puede observar los patrones de directividad para las 4 fases de diseño. Así se puede evidenciar que a medida que se agregaron los slots y los stops, hubo una mejora en el nivel de lóbulos laterales, donde para el plano E se pasó de un nivel de lóbulos laterales de 0 dB en la curva roja a 19 dB en la curva naranja. A su vez, en el plano H se pasó de un nivel de lóbulos laterales de 6,3 dB en la curva roja a 15,8 dB en la curva naranja. En este caso, para la fase de diseño 3 de 3 sets de slots sin stops, se obtuvo un mejor nivel de lóbulos laterales. Sin embargo, se priorizó el efecto en el plano E y la ganancia. Si bien el lóbulo principal se vuelve cada vez más ancho en el plano E a medida que se agregan los slots, la directividad y por ende la ganancia se incrementan debido a la reducción de los lóbulos laterales y el estrechamiento del lóbulo principal en el plano H. En esta otra gráfica se puede observar la directividad en dirección perpendicular a la superficie de la antena obtenida en cada fase de diseño en función de la frecuencia, donde se parte de 7,57 dBi en la curva roja y se alcanza 15,37 dBi para el diseño final en la curva naranja. En estas curvas además se puede evidenciar que los valores máximos de directividad sean para la frecuencia de resonancia del modo. Finalmente, para evaluar el desempeño entre el diseño sin stops y el diseño con stops, se presentó el siguiente gráfico, donde se tiene el coeficiente de reflexión y la ganancia realizada, es decir, la ganancia que tiene en cuenta las pérdidas por reflexión, donde se encontró que agregar los stops incrementa el ancho de banda de 1,39% a 1,84% y mejora la ganancia realizada a la frecuencia de resonancia de 14,23 dBi a 15,09 dBi. Para validar el diseño propuesto se fabricó un prototipo de antena utilizando técnicas estándar de fabricación de PCBs. Con una alimentación por sonda coaxial tipo SMA de 50 ohmios, las pruebas se realizaron en una cámara anecoica profesional, utilizando un analizador vectorial de redes Philfox. Dentro de las mediciones realizadas para evaluar el ancho de banda de impedancia, podemos observar una buena concordancia entre la simulación y los valores medidos. Se puede ver cómo la antena tiene un rango de operación entre 7.49 y 7.74 GHz, lo que representa un 3.28% de ancho de banda, manteniendo una ganancia superior a 13 dBi a lo largo de toda esta banda, alcanzando un máximo de 15 en 7.6 GHz. Teniendo en cuenta que las discrepancias presentadas entre la simulación y las mediciones obtenidas difieren principalmente por las imprecisiones en el proceso de fabricación. Ahora, si observamos los patrones de radiación, de igual manera se obtuvo un resultado muy similar al simulado. En el plano eléctrico, los lóbulos secundarios alcanzaron niveles por debajo de los menos 15 dB y en el plano magnético por debajo de los menos 17. El análisis de los patrones de radiación y la ganancia máxima realizada revelan que la antena propuesta logra una eficiencia de radiación del 92%. Finalmente, se realizó un estudio comparativo frente a otros diseños de antenas de alta ganancia. Este análisis incluye el modo de operación, la frecuencia de resonancia, el tamaño total, la ganancia máxima realizada, la directividad, el porcentaje de ancho de banda de impedancia, el área efectiva y las eficiencias de radiación y apertura. Todos basados en los resultados medidos por los autores. Aunque una de las opciones supera ligeramente la ganancia máxima por 0.5 dB adicionales, el diseño propuesto ofrece mejores ventajas en términos de tamaño total y ancho de banda, comparado con otros diseños que también operan en modos TM50 o TM05. La antena propuesta supera consistentemente la ganancia y reduce los lóbulos secundarios. En conclusión, el trabajo demuestra que es posible diseñar una antena de parche de alta ganancia y bajo perfil, que opere en el modo TM50 mediante la inclusión estratégica de 3 conjuntos de ranuras y 2 stubs laterales. Tiene lóbulos secundarios bajos y ofrece una excelente relación ganancia-tamaño en comparación con otras antenas reportadas en la literatura. Como trabajo a futuro, proponemos explorar nuevas configuraciones geométricas y materiales avanzados para mejorar aún más el desempeño de la antena. Asimismo, se podrían estudiar métodos de alimentación alternativos, como arreglos diferenciales o redes de alimentación incorporadas, que permitan mejorar la eficiencia y reducir aún más los lóbulos secundarios. Consideramos importante evaluar el comportamiento de la antena en entornos reales de aplicación, así como su integración en sistemas de comunicación modernos como estaciones base 5G para validar el rendimiento en condiciones prácticas.